Bueno. Saludamos con nuestro siguiente invitado, que es el doctor Andrés Arauz, ex candidato a la presidencia de la República, y vamos a hablar sobre esta vinculación en el caso Ligados. La fiscal Diana Salazar, antes de su renuncia al cargo, dejó vinculando al doctor Andrés Arauz, a el ex superintendente de bancos Raúl González y a la asambleísta Esther Cuesta. ¿Cómo le va, Andrés? Gracias por aceptar conversar con nosotros en esta mañana. Bienvenido. Muy buenos días, Jaime. Muy buenos días, Carla. ¿Qué tal? Un placer estar con ustedes a los tiempos. Gracias por la invitación. Sí, como bien dices, lo último que hizo la ex fiscal a partir de hoy, Diana Salazar, fue involucrarme a mí. Y una precisión, no a la expresidenta de la Asamblea, Esther Cuesta, no fue en su calidad de asambleísta, sino como presidenta de la Asamblea. Imagínate a una compañera tan valiosa que estuvo a cargo de la Asamblea, la involucra en un caso que no tiene ni pies ni cabeza, como ya lo abordaremos, ¿no? ¿En qué se sustenta su vinculación, doctor Arauz? ¿En qué sustenta la Fiscalía su vinculación al caso Ligados? Mira, en la comunicación formal que se emitió anteayer, la Fiscalía no dice la razón, solo dice porque hay nuevos datos, dice, porque han encontrado datos. Entonces no hay ninguna motivación, entonces me pongo a recabar en las comunicaciones que yo tenía de la Fiscalía y veo que la notificación de vinculación a la investigación que se me hizo por el caso Ligados se dio el 13 de marzo. Y claro, el 12 de marzo fue cuando el asambleísta Adrián Castro de ADN me denuncia por un tuit, porque yo decía, qué pena por Augusto, lo quisieron matar, no se debe descartar una cuestión política. Entonces él me denuncia por ese tuit a la Fiscalía el 12 de marzo y el 13 ya me vinculan al caso Ligados por ese tuit. Los supuestos lo vinculan por solidarizarse, más o menos así es la cosa. Sí, exactamente, porque recién el 15 de marzo es cuando se da la audiencia de formulación de cargos y la Fiscalía publica los supuestos chats y días después, semanas después, es cuando se publican los ciertos audios por parte de algunos medios de comunicación. Entonces, no es por esa razón la que me vinculan al caso, sino que me vinculan por el tuit de solidaridad y un tuit obviamente pidiendo que la Fiscalía investigue también motivaciones políticas alrededor del asesinato de Jimmy Ruiz, que era asesor de Augusto Verdugo en el Consejo de Participación. Entonces es ya el colmo que esa sea la razón de la vinculación al caso, pero como vemos que su intención es perseguir personas y no delitos, bueno, tenemos que enfrentar a este caso. Espero que el juzgador del caso pues corrija esto de forma inmediata cuando se dé la audiencia de vinculación. O sea, significa que la vinculación no es por tráfico de influencias, doctor Arauz, como lo han impuesto medios de comunicación. No tiene nada que ver con el hecho del superintendente de bancos que no se posesionó. De ninguna manera la vinculación no es por tráfico de influencias, lo digo de forma directa. La comunicación que emite la Fiscalía a la jueza del caso no es por tráfico de influencias, no es por algún otro delito a la administración pública, ni alguna acusación de corrupción, ni alguna acusación de atentar contra la vida de alguien, ni un delito contra el patrimonio privado o público, ni contra la fe pública. La acusación que hacen es de asociación ilícita, que es un término genérico para decir que hubo alguna conversación, etcétera, pero no hay una acusación de un delito como tal, sino simplemente de una conversación, y en este caso de la solidaridad o del pedido a la Fiscalía que se investigue el asesinato de Jimmy Ruiz y que no se descarten motivaciones políticas. Jaime. La verdad que sorprende, ¿no? La fiscal, como siempre, antes de irse, fue haciendo todo esto.
¿Qué esperan ustedes, Andrés? ¿Por qué esa vinculación en contra de Andrés Arauz? Porque tú has sido muy potente en contra del tema del lavado de activos. Por supuesto, Jaime. Ahora ya vamos, digamos, a la situación de fondo. ¿Por qué persiguen a la persona, no? Porque delito no hay, acusación ni siquiera hay. Insisto, la razón por la cual me vinculan es por un tuit. Pero aquí lo que van detrás es la persecución a la persona. Y a la persona Andrés Arauz, porque durante la campaña y mucho antes, ¿no es cierto? Llevamos un tiempo sostenido durante todo el gobierno de Moreno, todo el gobierno y desgobierno de Lasso, toda esa primera parte del gobierno de Noboa, fuimos absolutamente precisos en señalar, anticipar las cosas que le iban a pasar al Ecuador en el ámbito económico, en el ámbito monetario, en el ámbito fiscal, pero sobre todo en la corrupción inmensa que vimos en esos gobiernos, comenzando desde los Pandora Papers de Lasso, ¿no es cierto?, que significó revelar una estructura mafiosa de operación de evasión de impuestos gigantesca por parte de la familia de Guillermo Lasso Mendoza. Antes de eso, con el Observatorio de la Dolarización, develamos todas las triquiñuelas del gobierno de Lenín Moreno en su práctica económica con el Fondo Monetario, pero también la corrupción de su secretario particular, Eduardo Jurado, cuando debitaron cerca de 500 millones de dólares a los ciudadanos en sus cuentas de ahorro, en sus cuentas corrientes, en sus tarjetas de crédito, sin autorización de la gente, y demostramos que ahí había complicidad de la superintendencia de bancos, del gobierno de Moreno, de las autoridades de control, y nunca devolvieron a la ciudadanía esos débitos no autorizados. Siempre estuvimos revelando esos vínculos del poder político con la mafia bancaria. Y luego, cuando pudimos analizar y estudiar la estructura societaria de la ruta del dinero, tanto del caso GEA, como de la estructura de los Pandora Papers de Guillermo Lasso. Recuerda, Jaime, que fue en este espacio con Ecuador en directo, en inicios del año 2023, que yo dije que Lasso era un narco banquero. Y eso ocasionó una amenaza de juicio por parte de Lasso, que dijo... Hubo una reacción inmediata. Y yo dije, ya, pues denúnciame porque eso me va a permitir más bien acceder a información que por lo pronto es restringida, es reservada, y poder demostrar los vínculos específicos. No, jamás la presentó, porque yo le dije, preséntala y ahí voy a poder demostrar exactamente accediendo a información que ahorita no puedo, pero que si lo lleva al ámbito penal, ahí sí puedo acceder a cierta información. Y mira que no fue necesario avanzar en esa denuncia, porque ya luego la propia realidad se sobrepasó y se evidenció los vínculos de Danilo Carrera con los narcos, con la mafia albanesa, con esa gente asquerosa vinculada a la manipulación de los procesos de contratación pública, que llevó a que ex ejecutivos del Banco de Guayaquil ahora estén escondidos en la Argentina y que no se los extradita, etcétera, etcétera. Pero todo eso ya fue develado por la fuerza de la investigación que hizo la propia Policía Nacional y que Lasso intentó esconder, el famoso caso León de Troya. Pero eso vino meses después de que yo de frente le había acusado a Lasso de ser un narco banquero. Y eso creo que es parte de lo que está ocurriendo ahora, porque la historia es la siguiente, Jaime, y no hay que olvidarse de la historia es sumamente importante. Cuando en el año 2022 Lasso ya era presidente y tenía que reemplazar a la superintendencia de bancos, él envió una terna, y en esa terna estaba el señor Raúl González Carrión, que ahora también parece que lo quieren vincular a este caso. Él fue de la terna de Guillermo Lasso, pero ¿qué él era? Él era de relleno, ¿sí? A veces los gobiernos cuando arman las ternas tienen su favorito. ¿Y fue el que resultó electo? Tienen su plan B y tienen el relleno, que dice, bueno, porque ya necesito ahí completar las carpetas, y mandan el relleno. Pero resulta que en el camino, los que eran los favoritos de Guillermo Lasso no cumplían los requisitos, mientras que el relleno sí cumplía los requisitos. Y claro, como ya se iban dando cuenta de que los dos primeros no cumplían los requisitos, le manda a este señor Aparicio Caicedo
a decirle, no, necesito que renuncies, que ya salgas de la terna para que la terna quede anulada, ni sé qué, ni sé cómo. Y hay hasta audios respecto de esa conversación. Claro, hay filtración de audios en el país. Le quisieron obligar a Raúl González a retirar su candidatura para superintendente de bancos, pero no, fue el único que quedó y por lo tanto fue nombrado. Como esa decisión no le gustó al señor Guillermo Lasso, mandó la policía a rodear a la superintendencia de bancos. Por favor, acordémonos de la historia, ecuatorianos. ¿Qué delito? ¿Qué más delito que ese? No me gusta la designación, entonces pongo a la policía a rodear a la superintendencia de banco para que el señor no pueda entrar. Luego de que fue incluso posesionado por la Asamblea Nacional en el año 2022. Entonces, el Lasso rodea con la policía a la superintendencia de bancos para supuestamente no dejarle pasar. Él ya había pasado, incluso ya se había sentado, ya había firmado sección de personal y había despachado algunos trámites de la superintendencia y se consigue un juez de bolsillo que anula la designación del CPCC sin ninguna motivación, ¿ya? ¿Y qué pasa luego? Pasan los años, pasan 2 años y medio y luego la Corte Constitucional le termina dando la razón al señor Raúl González diciendo que ese juez de bolsillo que anuló la designación de él como superintendente de bancos no era legítima, no era válida y que él debió haberse mantenido como superintendente de bancos. Y de ahí entra la controversia reciente, la que ocurrió a inicios de este año. Pero hay una historia detrás de eso, que tiene como protagonista al señor Guillermo Lasso Mendoza, a quien yo llamé narcobanquero, amenazó con denunciarme y jamás lo hizo. Correcto. ¿Y qué criterio tienes respecto a las declaraciones que dio esta semana Guillermo Lasso? Creo que fue en Diario La Hora, donde él tuvo unas expresiones bastante fuertes en contra de los dirigentes de la RC, los acusó que todos son delincuentes, e incluso ahí fue mandándole una indirecta a su hermano, a Javier Lasso, y después Javier ayer le contestó a Guillermo Lasso. ¿Qué lectura darle a todo esto? Yo creo que ahorita Guillermo Lasso se creó un gallito porque tenía ese acuerdo con la fiscal general del estado que terminó archivando todo. Yo tenía un par de denuncias en contra de Guillermo Lasso también, temas relacionados a fraude electoral y la fiscal también los archivó, ¿no? Primero me retiraron a mí de la información, del acceso a la información a pesar de yo haber sido el denunciante y luego los archivaron. Entonces, a la medida, ¿no? Antes de irse archivó todito lo de Guillermo Lasso. Yo creo que él está, al parecer, envalentonado por esa decisión, porque pues terminó comprando también la justicia, ¿no? Se sabe que Guillermo Lasso, por ejemplo, maneja fideicomisos en Prince Edward Island, que es una jurisdicción chiquita en Canadá, desde la cual realiza pagos a personas para cumplir con sus objetivos de corte político y judicial. Entonces, tú sabes que yo tengo un doctorado en investigación y lucha contra los flujos financieros ilícitos, y si algo sé es cómo opera la oligarquía a través de sus fideicomisos y cuentas secretas, y también es por eso que me persiguen, porque yo no dejaré de ser una voz crítica, con fundamentos, con información, con evidencia absolutamente clara y contrastada respecto a los manejos turbios y poco transparentes de las élites oligárquicas de este país, incluyendo, por supuesto, a los narcobanqueros y narcobananeros. Andrés, quiero pasar a otro tema, el proyecto de ley económico urgente que ha enviado el presidente de la República. ¿Ese proyecto es económico urgente o es un proyecto donde quieren hacer reformas en lo legal? Mira, no es para nada económico, ¿no? Creo que ahí solo lo que dice es que los ricachones de este país pueden bajarse los impuestos haciendo una foto donándole plata a la policía o a las Fuerzas Armadas. Realmente es perverso, ¿no? Esa es la única medida económica que contempla
la ley, una exoneración de impuestos a los ricos si es que se toman la foto con la policía. Es una cosa de locos, de locos. Eso jamás se hizo en El Salvador, eso jamás se ha hecho en ningún país que seriamente haya luchado en contra del crimen organizado, de la inseguridad, etcétera. ¿Por qué? Porque el primer paso que tienes que tomar para fortalecer la lucha contra el crimen organizado es fortalecer las instituciones estatales, depurando a las instituciones estatales, quitando a los malos elementos, a los elementos corruptos, y quitando, por supuesto, la posibilidad de que cometan abusos en materia de derechos humanos. A la entidad que tiene el control de la fuerza, de la violencia pública, tiene que tener mayor rigurosidad y control y no simplemente permitirles la vía libre. Eso lo sabe cualquier policía honesto que sirve a su patria, de que tiene que tener la supervisión del caso. Acá Noboa, primero que genera un nuevo pacto oligárquico entre las empresas que van a hacer donaciones a la policía, sacarse la foto y con eso reducirse los impuestos, y la fuerza pública para generar un modelo de dependencia de los flujos que vengan de las élites económicas del país. Imagínate que luego el presupuesto de la policía cada vez en una proporción mayor, es decir, van a pasar a depender de forma creciente de las donaciones que puedan venir de las familias ricas de este país. Entonces, se cambia totalmente el modelo de seguridad ciudadana. Te donan, pero después el Estado les descuenta el 30% en el pago del impuesto a la renta. Así es la cosa. A ver, digamos que yo soy un oligarca como Guillermo Lazo y tengo que pagar anualmente $50 millones de impuesto a la renta, pero Noboa me aprueba esta ley maravillosa en donde me permite deducirme como gasto, pero 130%, es decir, multiplicado por 1.3, lo que yo vaya a donar a la policía. Mira, generalmente las donaciones no son deducibles de la base imponible del impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque a través de donaciones generalmente se hacen prácticas un poco mañosas para no pagar impuestos. Entonces la ley, en términos generales, prohíbe que las donaciones sirvan como gasto, ya no se contabiliza como gasto las donaciones. ¿Qué permiten ahora? Que sí se permita como gasto si es que lo hace a la Policía Nacional, pero además te permite multiplicar por 130% esa donación para que pagues menos impuestos todavía. Entonces, digamos, ahora en vez de pagar $50 millones, si yo le doné, qué sé yo, 10 millones a la policía, 130% de eso son 13 millones, el 25% de eso es impuesto a la renta, estamos hablando aproximadamente de unos $3 millones, por lo tanto ahora solo tengo que pagar 47 millones de dólares, ¿ya? Pero mírale desde el otro lado, antes la policía, digamos la unidad local, qué sé yo, en San Borondón, que recibía una parte del presupuesto del Estado, ahora recibe 3 millones más, pero ¿gracias a quién? Al gran banquero que realizó una donación a la policía. Entonces, ¿qué pasa? Que la policía, que debe depender del presupuesto estatal, pasa luego a depender de las donaciones de las oligarquías, de las élites económicas. ¿Y qué significa eso? Que si es que hay luego un asunto a investigar, un nuevo caso León de Troya, ¿tú crees que ahora ese policía le va a investigar, al que le financia su sueldo? Ya no, pues. Entonces, esa es la cuestión. No solo que es un regalito a los ricos, sino que cambia el modelo de dependencia financiera, de dependencia presupuestaria del Estado, que es una cuestión regulada por la democracia, que tiene normas, que tiene transparencia, que tiene que pasar por el legislativo, que tiene que pasar por procesos aprobatorios, a uno en donde no, el rico nos financió aquí y nos puso el dinero. Doctor, ahí hay un regalito para Bananera Noboa, Industrial Molinera, hay que ver cuánto dicen que han donado después. Sí, hay que revisar todo eso cuando se dé, pero mira que esto ya se ha venido dando en otros sectores. Recuerda cuando hicieron un videíto el exministro de Finanzas Juan Carlos Vega con Daniel Noboa, que caminando por el centro entran a un local
y la gente le reclama, y dice, no, pero ahora vas a poder deducirte si donas a la seguridad, a la policía, a la salud, a la educación, ni sé qué. Y ahí ya se configuraron una serie de regalitos. Ustedes recuerdan que de repente la oligarquía nacional le empezó a preocupar muchísimo la desnutrición infantil. O sea, no le importó 200 años, pero justo en el gobierno de Noboa, de repente todos estaban preocupados de la desnutrición infantil. Empezó en el gobierno de Guillermo Lazo quería vender el Banco del Pacífico para combatir la desnutrición. Para poder luchar contra la desnutrición, imagínate qué solidarios, qué filántropos, qué lindas gentes, cómo se preocupan de los niños con desnutrición. Pregunten pues, ¿qué pasó con los fondos que supuestamente donaron para la desnutrición crónica infantil? Fueron donaciones a ONGs de ellos mismos para poderse deducir los impuestos, para tomarse la foto, para lavarse la cara, para poder tener esto, pero impacto en términos de lucha contra la desnutrición, cero, no se ha logrado nada. Imagínate esa gente que tiene miles de millones de dólares bajo su control, no ha hecho nada para ser solidarios con nuestra gente resolviendo los problemas estructurales, porque no es la cuestión de sacarse una foto dándole una cajita de galletas a una persona pobre o en condición de precariedad, ¿sí? Sino que tienen que resolver estructuralmente los asuntos que conllevan a la desnutrición crónica, como es la situación de la vivienda, el agua potable, que no puedan tener agua corriente, que no tengan acceso a la educación, que no haya una visita permanente de las entidades del Estado para poder superar su condición de pobreza. Entonces, de eso no se ha hecho nada, pero sí hay enormes beneficios tributarios por haber hecho a esas donaciones que les pertenecen a ellos mismos, ¿no? Incluso la actual vicepresidenta, que está por posesionarse, la señora Pinto, estaba a cargo de la famosa estrategia de lucha contra la desnutrición. Y pregunten, ¿qué ha hecho? ¿Qué se ha logrado? ¿Qué se ha tenido como gran logro cuando fue la gran apuesta del señor Noboa y el señor Juan Carlos Vega cuando aprobaron la legislación? Es que no tienen política pública. Para eso no tienen política pública. Eso es un gobierno oligárquico, plutocrático, que se está sirviendo a sí mismo y que parte de la estrategia para poder seguirse sirviendo a sí mismo es anular las voces críticas que hacemos una comprensión completa de los proyectos de ley, de los reglamentos, de los decretos que sacan y visibilizamos para el país los acuerdos mafiosos que tiene esta élite oligárquica y que va a seguir destruyendo a nuestro querido Ecuador. Mira, el año pasado tuvimos decrecimiento económico, que lo sacaron 2 días después del resultado electoral, menos 2%, menos 2%, se redujo la economía del país administrada por los supuestos grandes empresarios. Ellos están quebrando y no hay pandemia, no hay sanciones, no hay bloqueo, no. Hay simplemente un manejo económico plutocrático, es decir, al servicio de los más ricos, al servicio de la oligarquía, que termina perjudicando la actividad económica nacional. ¿Quiénes hemos denunciado esto? Personas como yo que tenemos una perspectiva crítica pero bien informada y que ahora buscan silenciar a través de procesos penales injustificados. Doctor Arauz, usted sigue siendo el secretario de la Revolución Ciudadana y por eso pues quisiera saber su criterio con respecto a lo que sucede en la Asamblea Nacional. No se les permite el uso de la palabra a los asambleístas, no han podido debatir. Y bueno, y por último, este gobierno, la bancada de ADN ahora quiere darle escogiendo a la Revolución Ciudadana quien los represente en las comisiones. Sí, bueno, me parece una grosería lo que está haciendo ADN. Yo creo que la justicia le llamará la atención, pero si no, nuestra labor es estar hablando directamente con la gente, ¿no? Con la ciudadanía, en el territorio, en todos los espacios que nos pueda dar la propia ciudadanía, el pueblo ecuatoriano, para compartir con ellos, porque aquí lo que se viene es claramente un proyecto fascista, ¿no? Ese proyecto de ley que se ha presentado, yo estoy absolutamente seguro que no se planifica que sea realmente votado. Yo creo que Niels Olsen no lo va a poner a consideración del Pleno jamás. Lo van a aprobar por el Ministerio de la Ley, es decir, luego de los 30 días eso pasará tal cual como lo redactó Noboa. ¿Para qué? Para querer ir a confrontar con la Corte Constitucional, ¿sí? Porque
Ahorita la Corte Constitucional es un espacio, digamos, donde todavía hay una perspectiva mínimamente crítica con la política de Noboa, y como ellos quieren hacer la Constitución a un lado, pero no se atreven a ir al proceso electoral por las razones que ya sabemos, entonces el camino rápido para ellos es mejor quitemos del camino a la Corte Constitucional. Y si tenemos una Corte Constitucional que de bolsillo, como ya lo tienen en todos los otros espacios, entonces simplemente no importa lo que diga la Constitución, ¿no? Porque ahí ya no habrán guardianes de la Constitución, sino simples jueces de bolsillo. Entonces, esta ley está diseñada para provocar un enfrentamiento y una confrontación con la Corte Constitucional. Estoy seguro irá a ser aprobada sin modificación alguna por el Ministerio de la Ley, porque ahí está la razón por la cual vienen sistemáticamente oponiéndose a la participación de la Revolución Ciudadana y de la bancada en el proceso legislativo. No es simplemente para que no pueda escucharse nuestra voz, es también como una antesala a esa medida de aprobar esta ley a través del Ministerio de la Ley, es decir, sin votación alguna, y que la bronca se traslade a la Corte Constitucional. Ya en la recta final de esta entrevista, Andrés, hace unas semanas el presidente de la República nos dijo que a los ecuatorianos que aquí en el Ecuador se lavan 30.000 millones de dólares. Esas cifras también creo que las anunció el embajador de Italia en nuestro país. ¿Qué lectura darle a esto? ¿Es verdad o tal vez el presidente de la República lo lanza como para aprobar sus proyectos de ley? Mira, yo he venido haciendo una serie de investigaciones, ya más allá de mis responsabilidades políticas como secretario de Revolución Ciudadana, más allá de la participación en la campaña. Y de hecho hace pocos días se acaba de publicar un libro que coedité sobre la economía política de la banca central en dolarización. Y analizamos varios países dolarizados, El Salvador, Panamá, Ecuador, algunos en Europa, en África, en Asia, y determinamos que una de las grandes presiones que existe sobre los sistemas financieros es precisamente esta fuerza del lavado de dinero, ¿no? Pero hay un hecho muy importante, y es que el lavado de dinero no se concentra exclusivamente ni en la corrupción ni en el narcotráfico, que sí son muy importantes. La principal razón del lavado de dinero en el planeta, incluyendo en los países dolarizados, es la evasión tributaria. Y esto lo confirman estudios estadísticos, por ejemplo, realizados por Tax Justice Network, Red de Justicia Fiscal, que analiza los flujos de lavado de dinero a nivel internacional, los famosos flujos financieros ilícitos. Y entonces, sí se puede decir que la magnitud de flujos financieros ilícitos en el Ecuador, por ejemplo, a lo largo de estos 8 años, ha sido de esa escala, de esa dimensión, pero no solo por la cuestión del narcolavado, que la hemos denunciado, no solo por la cuestión de la corrupción, que la hemos denunciado, sino también por la evasión tributaria, que por supuesto que la hemos demostrado y la hemos denunciado, y que su principal actor es el actual presidente de la República, ¿no? Entonces, estos son hechos, no son palabras, son realidades, son datos, son estadísticas. O sea, sí se puede llegar a los 30.000 millones. Sí, definitivamente yo creo que sí estamos en esa magnitud, no en un año, pero sí, por ejemplo, en los últimos 8 o 10 años pudiésemos estar llegando a esa magnitud en el caso del Ecuador. ¿De quién depende por favor, este control? Jaime, que ahorita las élites ecuatorianas tienen en el exterior depositadas en dinero líquido, es decir, en cash, en cuentas en el exterior, aproximadamente 27.000 millones de dólares, según las estadísticas del Banco Central del Ecuador,
en las publicaciones de lo que se denomina la posición de inversión internacional de la balanza de pagos. Ahí se revela que son cerca de 27 mil millones de dólares que las familias más ricas del Ecuador no tienen en este país, sino que la tienen depositadas en el exterior. Qué terrible, ¿no? ¿Qué le espera al país en estos próximos 4 años? Bueno, yo creo que el gobierno de Noboa va a estar duramente cuestionado a nivel nacional e internacional. No creo que la van a tener muy fácil con este proyecto fascista. Yo tengo la esperanza de que el pueblo ecuatoriano despierte. Por cierto, un abrazo a mi querida amiga y compañera Priscila Schettini, que estuvo antes en el programa. Le devuelvo el saludo y el abrazo. Estamos contigo, compañera. Pero yo creo que el pueblo ecuatoriano terminará despertando pronto, ¿no? Y parte de lo que necesitamos hacer es evidenciar internacionalmente los abusos grotescos de este gobierno, incluyendo la dimensión absurda de la persecución judicial que estamos viviendo. Y es por esta razón que ante la ilegitimidad del gobierno de Noboa, de unos resultados electorales inverosímiles, no viene ningún jefe de Estado del planeta a la posesión de Noboa, ¿sí? Quizás por ahí pueda venir Porque usted ha influido en eso. Por ahí hay unos medios que dicen que el doctor Andrés Arauz estaba llamando a los presidentes para que no asistan. Se estaba influyendo en aquello. Mira, yo creo que los presidentes tienen suficiente inteligencia para poder saber con quién quieren la foto y con quién no, ¿no? Noboa tiene la foto, es con el genocida más grande de la historia moderna, que es Benjamín Netanyahu. Y eso definitivamente le hizo muchísimo daño en las intenciones de convocar a distintas autoridades a que visiten el país por la posesión presidencial. Pero por supuesto que nosotros, en lo que nos corresponde al denunciar la ilegitimidad del resultado electoral, creo que también hemos incidido en algo en la participación o no de los jefes de Estado que obviamente fueron invitados por el gobierno de Daniel Noboa. La cosa es sencilla, nadie quiere tomarse la foto con Daniel Noboa, un oligarca, un niño rico, caprichoso, vinculado con el narcotráfico a nivel internacional, y nadie quiere realmente pasar por ese mal rato y que luego en el futuro, como ven hacia dónde se encamina este proyecto, con unas prácticas poco democráticas, ignorando a la mitad del país en el legislativo, con un proyecto protofascista discutiéndose actualmente en el Parlamento, dicen, no, yo prefiero no tomarme la foto de él, manda ahí al delegado del delegado del delegado, y vamos a tener por primera vez en la historia del Ecuador una posesión presidencial sin la presencia de jefes de Estado de ningún otro país, ¿no? Ni siquiera sus más cercanos aliados o supuestos aliados quieren tomarse la foto por el involucramiento que él tiene por pues sus malas prácticas económicas y antidemocráticas. Andrés, queremos agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para conversar en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. No, a ustedes muchas gracias, gracias por el apoyo también. Estamos esperando en los próximos días que se dé esa audiencia de vinculación y formulación de cargos. Reiterar al país que es una acusación absolutamente absurda, sin ningún sustento. La única evidencia que yo tengo que ha proporcionado la Fiscalía en mi caso es el tuit de solidaridad con Augusto Verduga cuando asesinaron a su asesor y pidiendo que no se descarten las motivaciones políticas. Así que veremos. Eso es lo único. ¿Qué dicen, no? Esto es lo que yo tengo. El 12 de marzo fue la denuncia, el 13 me vinculan con esa razón, pero el tuit existió. Pues, veremos qué dicen, pero buscaremos resistir, presentar los argumentos del caso en la justicia e invitar a toda la ciudadanía a que participe de esa audiencia que será pública. Las audiencias judiciales Andrés, en el Ecuador son públicas, no es por un cualquiera chat. puede participar. No es por un ¿Perdón? chat, sino por un tuit. Es por un tuit, no hay ninguna acusación de mi participación en ningún chat, Jaime. Porque nos hacen creer que es un ni chat. en ningún audio tampoco. La acusación es por un tuit y según las palabras del asambleísta Adrián Castro, por varios otros tuits. Ahora recién voy a ver qué más hay en el expediente, pero de lo que me han notificado a mí es por el tuit. Entonces realmente es inverosímil
que me estén involucrando por ese tema, ¿no? Gracias. Andrés Arauz, ex candidato a la presidencia de la República, conversando con nosotros en esta mañana, aquí en Ecuador en directo.